Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Núñez Gálvez. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho en línea del Campus 3 de San Cristóbal. Pues bien, en esta mañana vamos a hablar del tema del pluralismo jurídico. Para empezar, vamos a empezar con la pregunta de ¿qué percepción tienes del pluralismo jurídico? Ok, para empezar, hay que saber primeramente qué es el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico es una forma de gobierno en la cual las culturas indígenas, es decir, los pueblos, eh, por así decirlo, indígenas, tienen sus propias formas de gobierno, es decir, tienen tanto sus reglas, sus normas, su jurisdicción, así como su resolución a ciertos casos. ¿Qué percepción se tiene sobre el pluralismo jurídico? Pues bien, esta es una forma de gobierno bastante autónoma y a la vez bastante antigua, pues de hecho se data que desde la cultura maya, hablando específicamente de México, estos ya tenían su forma de gobierno antes de la llegada de los españoles a nuestro país. Pues bien, ¿qué percepción tengo acerca del pluralismo jurídico? En lo personal, me parece una forma de gobierno bastante interesante, ya que a través de ello podemos ver que pues las personas desarrollan su cultura, es decir, tienen una forma de gobierno bastante parecida a la nuestra, mas sin embargo con sus propias reglas y convicciones. Es decir, si por ejemplo, pongamos de ejemplo, visitamos la zona Altos, podemos ver que ellos tienen sus propias costumbres y sus propias tradiciones y sus propias normas también, basados en los hechos históricos que ellos han tenido e inclusive en ciertos, por así decirlo, en ciertas nociones que ellos han tenido acerca de los derechos y también de las necesidades de su comunidad. Es decir, es un aspecto importante ya que data y da origen, por así decirlo, da esa especialidad a su cultura. Es decir, es ese toque especial eh, que le da cierta prioridad, cierto énfasis, cierto enfoque a la cultura. Bien, ahora vamos a abarcar la segunda parte de la pregunta, que es, ¿el Estado mexicano respeta la diversidad de sistemas normativos? Pues bien, como sabemos, el Estado mexicano tiene asimismo sus propias reglas y sus propias, por así decirlo, convicciones, es decir, sus propias normas. Si bien esta no interfiere del 100% con el pluralismo de las demás culturas, sí tiene cierta afectación, ya que entra en un contraste, entra, es decir, en un declive ante estas mismas. ¿Por qué? Porque pongamos ejemplos, si una persona quisiera hacer justicia por medio del derecho, como lo es, no sé, la cuestión de un abogado, allá por la zona Altos, lógicamente ellos tendrían sus propias formas de gobierno y establecidas, es decir, digamos, por ejemplo, una persona mantuvo relaciones con otra y no se quiere hacer cargo, ellos tienen su propia forma de gobierno, en la cual si el gobierno mismo trata de inferir, pues lleva las de perder porque las de la cultura propia no lo dejarán intervenir y harán conforme a sus propias normas establecidas. Es decir, el Estado mexicano respeta la diversidad de sistemas normativos, volviendo a la pregunta, sí, en partes, ya que si tratara de intervenir no le resultaría. Muchas veces por eso se han creado conflictos sociales entre las zonas rurales y las zonas eh, de población, ya que estos tienen sus propias formas de gobierno en la cual el gobierno no puede intervenir en ciertos puntos. Ok, vamos a la tercera pregunta. ¿Existe el respeto a los derechos humanos entre los pueblos indígenas? Si bien es sabido y bien es planteado por nuestro gobierno, se respeta el derecho a los indígenas, a los pueblos indígenas, pero no al 100%, puesto que hasta la fecha ha habido mucha desigualdad, mucha marginación de nuestras zonas indígenas, ya que
como muchos de ellos no permiten la ayuda, es decir, no permiten que entren, por así decirlo, normas que no son de acuerdo a su pueblo, que quieren cambiar tantito, entonces eso no permite que se introduzca cierta ayuda. Aparte de que el gobierno, al no permitirse ciertas formas de gobierno suyas, no envía la ayuda necesaria a las personas y esto causa la marginación de la que tanto se habla. Es decir, en cierta parte sí y en cierta parte no, desde mi punto de vista. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuáles son los derechos sociales de mayor importancia para revertir la situación en los grupos vulnerables? Pues bien, como sabemos, los grupos vulnerables no solamente son los pueblos indígenas, sino personas con discapacidad, personas con VIH-Sida, mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, las adolescentes embarazadas, personas de la tercera edad, personas con enfermedades crónicas, personas con adicciones y personas también con preferencias sexuales diferentes a la heterosexualidad. Y bueno, son muchos los factores. ¿Cuáles podrían ser los factores o los derechos sociales de mayor importancia? Pues bien, estos pueden ser el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la libre expresión de su identidad, el derecho también, asimismo, a, pues técnicamente diríamos, el derecho a la salud y a la educación, que es el más importante de todos, pero asimismo también al libre de elección de su sexualidad podría ser un derecho fundamental y también a establecer normas y leyes que regulen tanto el comportamiento en sociedad como el comportamiento dentro de las obligaciones de cada parte. Es decir, que no solamente la mujer se dedica a los asuntos del hogar, sino también el varón, así como la mujer, se puede dedicar al trabajo. Bien, el quinto y último punto es ¿por qué sufren desigualdad social las mujeres y los indígenas? Pues bien, en este punto, ¿por qué sufren desigualdad los indígenas? Muchas veces porque desde que empezó la colonización, hablamos de 1510 más o menos aproximadamente, se marginó a estos pueblos puesto que se decía que estos no tenían los mismos derechos. Esto empezó desde la colonización, cuando se decía que mestizos y españoles no eran los mismos y por lo tanto no tenían los mismos derechos. Es decir, esto se habla desde épocas ancestrales, desde Cristóbal Colón, por así decirlo. Pero ¿por qué sufren desigualdad las mujeres? Puesto que siempre se les ha tratado como algo inferior, o su trabajo es inferior o menos importante que el de los hombres. Desde mi punto de vista, esa ha sido una de las problemáticas más fuerte con este grupo social. Y a los indígenas, por lo mismo que siempre se les ha tomado en poco. Es decir, como todo el tiempo se han dedicado a lo que es, como por así decirlo, al cultivo, la agricultura y demás aspectos, siempre se les ha tomado como que muy en poco, es decir, no se les da el valor necesario y esto es lo que provoca la desigualdad entre las mujeres y los indígenas, es decir, se les discrimina por lo que hacen y también por sus formas de vida y aparte también por ciertas normas que ellos tienen en cuanto a matrimonio, en cuanto a ciertas normas estrictas que ellos también tienen. Entonces, estos serían los puntos importantes. Y hasta aquí terminaríamos el video. Esto ha sido todo y espero les haya gustado.